Esta historia habla de un gran héroe japonés, Ultraman, quien protegía de las amenazas como los kaijus. Era enorme y por 30 años creó un balance y paz para todos. En fin, nos presentan a Kenji y a su padre el profesor Satu, que jugaban en familia a todo dar, cuando al papá le llegó un mensaje de peligro, prometiéndoles volver, y de la nada un ser enorme apareció. Era Ultraman, era su papá. Todo se apagó y 20 años después, Kenji ya era grande. Era un famoso jugador de béisbol. Era tendencia, ya que dejó San Francisco para volver a Japón. Su madre había muerto y cuando recibió un mensaje de peligro, se convirtió en Ultraman, pero no estaba haciendo las cosas bien. Hizo todo un desastre y puso aún más en peligro a la gente, por lo que los del gobierno intervinieron y tomaron control de la situación, diciéndole a Ultraman que saliera del área. Dicho esto, Ken volvió a su forma normal, enojado. No estaba haciendo las cosas como su papá, quien lo llamó varias veces pero lo ignoró. Después Ken tuvo una entrevista con la señorita Wakita, hablando de su carrera de béisbol, por qué dejó un país que lo amaba por Japón, de su ego, y cuando habló de su familia, el hijo de la mujer llegó con una máscara de Ultraman, dándole nostalgia. El caso es que Ken no quería ser ese héroe, quería descansar y dejarle su trabajo al gobierno, pero nadie veía a Ultraman como antes. No parecía que le importara a la gente, y cuando veía viejos videos de su mamá, Ken estaba destrozado y trató de disuadir su mente de eso, viendo videos de su infancia junto a ella. Por otro lado, vemos al jefe de protección de Japón diciéndoles a todos que tenía un plan para tener al país en paz y a salvo, y cuando un monstruo se acercaba, ellos se preparaban. Después hubo un partido donde Sato jugaría con el equipo local. Llegó muy confiado, pero no estaba jugando bien. Estaba muy estresado, pero logró hacer un gran slam y volar la bola cuando hubo una alerta y una gran explosión, y al ver a un enorme ser, lo reconoció. Era Giagantro o algo así. El caso es que Ken salió corriendo y se transformó en Ultraman, atacando al monstruo. Era un caos. Ultraman no podía contra él, así que el director del escuadrón mandó a un equipo para matar al kaiju. Al ver esto, Ultraman corrió para salvarlo, por lo que los del gobierno no les importó y le disparó igual a Ultraman, tirándolo al mar, donde sobrevivió, pero el kaiju estaba muriendo y solo cuidaba un paquete que parecía un huevo, por lo que Ultraman lo tomó y rápidamente se abrió. Era un bebé, así que Ken lo tomó y lo llevó a su escondite, donde su asistente Mina vio que era un kaiju. Era una hembra que pensaba que Ultraman era su madre, por lo que Ken quería deshacerse de ella o llevarla a la isla de Kaiju, que no sabía dónde estaba, y cuando cambió a su forma humana, el ser se espantó y comenzó a atacarlo, así que Mina guardó al ser en una cabina y llamó al papá de Ken para que los ayudara, y así los fue a buscar a su casa, sabiendo que la criatura más majestuosa había muerto por su culpa. Esto enfureció a Ken, ya que por su culpa ahora él era Ultraman y solo porque su mamá se lo pidió, lo hizo. Ken estaba cansado, no sabía qué hacer con el bebé, mostrándole que él era Ultraman, cambiando su imagen de humano a héroe, que viera que era el mismo, así que le dio de comer, pero claramente no le gustaba la comida humana, quería pescado fresco. Entonces Ken fue por varios. Mientras tanto, los del gobierno vieron que el paquete ya no estaba y lo querían con vida, entonces fueron en busca de ello. El líder, llamado Honda, detestaba a los kaijus, ya que mataron a su familia, quería destruirlos a todos, quería cuidar a la gente, no a los monstruos. En fin, el bebé escapó de su escondite y le vomitó a Ultraman. Estaba muy cansado, enterándose que tenía un juego, así que se la encargó a Mina, y así fue a jugar, pero no lo estaba haciendo muy bien. Estaba harto, cansado, el bebé tenía mucha energía, no podía cuidarla, pero si no lo hacía, moriría. Entonces, Ken la cuidó como si fuera su hija, mientras su carrera se acababa. Su vida era un desastre, no podía más, lo iban a transferir a otro equipo si no cambiaba. Era muy duro con él mismo, no tenía amigos, estaba solo, así que le llamó a la reportera, preguntándole cómo le hacía con su carrera y con una hija, que lo aconsejara. Ella le dijo que no era fácil, pero solo los tenían a ellos, y juntos aprenden unos de otros. Y así Sato la liberó y jugó con el monstruo. Le dio un enorme bat de béisbol y simularon un estadio, pasándola a todo dar. Después de esto, Sato fue a su cita con la reportera, hablándole de su vida personal, de su papá, mientras Mina se encargaba de la bebé, quien sin querer sacó fuego, tratando de alertar a Ken, pero seguía hablando con la reportera, que sufría por la falta de un padre. Cuando el bebé escapó de la base, destruyó la casa de Ken. Al ver esto, salió corriendo, pero el bebé escapó a la ciudad, espantando a la gente.
se reportaba una criatura suelta, por lo que los del gobierno se dieron cuenta e igual fueron tras ella. Apanicando a Ken, estaba creando un disturbio, por lo que el joven se convirtió en Ultraman. Fue por ella, pero los del gobierno la atacaron, escalando la torre de Tokio, donde trataron de dormirla, pero Ultraman la tomó y salió volando de la ciudad, llamando a su papá para que lo ayudara. Al ver al ser, quedó impresionado. Su brazo estaba fracturado, así que la calmó y se lo arregló. Por otro lado, vemos que Honda tenía un Kaiju guardado e hizo una noticia de que Ultraman estaba cuidando a los monstruos, no a la gente, y el papá de Ken se dio cuenta que los del gobierno querían al bebé con vida para algo, pero debían cuidarla, ya que Honda podría ser muy cruel y astuto, que debían entrenarla para defenderse. Dicho esto, la examinaron. La llamaron Amy, como la mamá de Ken, y así volvió a lo mismo, béisbol y bebé, pero ahora con la ayuda de su papá. Entonces, Ken ganaba partidos, la bebé se entrenaba y lo estaban haciendo muy bien, por lo que la llevaron al exterior, a la vieja casa de su familia, donde el papá le contó que buscó a su mamá mucho, pero el tiempo pasó. Con esto, tuvieron un momento emotivo y salieron a jugar con Amy, donde el papá se disculpó por cambiarle la vida, pero Ken aceptó que le gustaba ser un héroe, solo no sabía cómo serlo como él, pero le dijo que tenía que usar su corazón, y en ese momento, por los cielos, los malos llegaron, atrayendo a la bebé, pero Amy les disparó a todos y de repente se convirtió en algo, estaba evolucionando. Dispararon sin parar, lastimando al papá de Ken. Enfurecido, los atacó a todos, le pusieron un rastreador al huevo y tenían la ubicación de Ultraman, quien cuando llevó a su papá, que estaba en coma, en ese momento Amy evolucionó, tenía alas y salió volando, ya que a lo lejos vio un Kaiju como su mamá. Era imposible, y de repente, ¡pum!, le dispararon. Mina estaba dañada, su casa destruida, su padre había desaparecido, rompiéndole el corazón a Ken. Mina, antes de apagarse, le dijo que su destino era ser Ultraman, así que rastreara a Amy. Dicho esto, Ken le agradeció y fue tras la bebé, que encaró a su disque mamá, pero en realidad era un Kaiju que el gobierno creó. Querían a la cría para que los llevara a la isla Kaiju, pero Ultraman llegó y le dijo que esa no era su mamá, por lo que el ser mecánico atacó al joven, donde ocurrió una batalla épica en los mares. Y cuando el robot cayó, Ultraman notó algo, tenía un corazón, así que el ser lo tomó, lo iba a matar, por lo que Ken se convirtió en humano y cayó al agua, recordando a su mamá mientras se ahogaba, pero de repente Ultraman lo sacó, era su papá. Al ver esto, Amy lanzó señales al Kaiju, saliendo de control de los humanos, era su verdadera mamá, seguía viva. Con esto, los del gobierno evacuaron y Honda los atacó, convirtiendo la nave en un enorme robot. Entonces Ken se convirtió y junto a su papá lucharon contra él. Al final los Kaiju los ayudaron, dándole una paliza que al final el robot explotó, por lo que se iba a autodestruir, creando una bomba nuclear. Entonces Ken se lanzó y creó un escudo, y así lo vemos en una entrevista donde Ken es más humilde, más humano, pensando en su familia y los cambios que tuvo, y así llevaron a los Kaijus a la isla, su verdadero hogar, terminando la película de Ultraman, El Ascenso. Vaya, qué bonita película, bastante original, me gusta cómo mezclan la animación universal con la animación japonesa. Digo, en realidad no iba a hacer este video, ya que las productoras asiáticas son muy estrictas, pero esta película merecía ser más conocida, por lo que se las traigo. Es un estreno de Netflix, ¿qué opinan? Yo le doy un 9 de 10. Habla de muchos temas y uno que me encantó es el del bebé. Eso no me lo esperaba. De cierta manera, lo comparé con tener un perro. Sé que no es lo mismo que un bebé, pero conlleva una gran responsabilidad. Atenderlos, cuidarlos, darles de comer, pasearlos y que crezcan a tu lado con mucho amor y compasión. Eso me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan? Comenten, los leo. Si les gustó, por favor compartan, denle like y suscríbanse para ser